Hola, bienvenidos a estos Ambonios, un espacio que vamos construyendo para pensarnos y discutirnos, tratar de entender qué es lo que estamos siendo, cómo estamos siendo. Eh, la invitación para hoy tiene que ver con un tema que ha cobrado mucha fuerza en los últimos 30 o 40 años. Creo que es bastante importante darse la oportunidad de pensar a qué se refieren esos ismos con los que estamos construyendo eh, palabras que no necesariamente están siendo comprendidas en su real significación, pero que de manera por lo menos para mí es preocupante cómo todo aquello que nos representa algún tipo de complejo, de necesidad de reconocimiento, de inmediato lo convertimos en una especie de sustantivo que termina en ismo. Y entonces vamos viendo cómo en todos los sentidos, positivos y negativos, esos sustantivos se vuelven una especie de categoría de análisis desde la cual empezamos a comunicarnos con el otro, empezamos a clasificar al otro, empezamos a calificar al otro. Como les digo, se trata de una tendencia más o menos de 30, 40 años que ha cobrado fuerza, es un poco más antigua, lleva casi 100 años, pero a partir de ella vamos viendo cómo hay términos que parecen ya insalvables para comunicarnos, tales como el clasismo, el narcisismo, franquismo, uribismo, toda una playa de posibilidades, el totalitarismo, el racismo, el sexismo, el feminismo, el machismo, todos esos ismos a los que apelamos para comunicarnos. ¿De dónde viene acá y eso qué significa? ¿Eso qué compromete? ¿Eso a qué nos obliga? Y sobre todo, desde esa categoría lingüística, desde ese ismo, ¿cierto? Con el que se designan generalmente doctrinas, actitudes, escuelas, actividades deportivas, términos científicos, eso en qué lugar nos pone como seres humanos, pero sobre todo en qué lugar ponen al otro como ser humano. Esos ismos qué, cuándo los utilizamos. Es un poco el asunto que quisiera hoy tratar con ustedes, eh, porque si somos palabras, si somos lo que hablamos, ya en algún momento lo presentamos aquí como más que lo que hacemos, parece que somos lo que decimos, ¿cierto? Entonces pareciera ser que no, que ese título que nos damos, que esa categoría que nos damos, resulta ser más importante, o esa que le damos al otro resulta ser más importante que la propia esencia de ese ser. Y entonces uno se encuentra con cosas rarísimas. Hay personas que les gustan los títulos, ¿cierto? Entonces, no, yo soy señora, yo no soy mujer, yo no soy, no, yo soy señora, ¿cierto? Y a la mamá tiene que decirle señora para contestarle. Uno no le puede, parece que no le pudiera contestar uno por el nombre, que es algo más cercano, sino por el título a que ella cree que tiene derecho. Igual pasa con el papá, ¿cierto? Señor. Hay algunos sujetos que lo son en relación con el título. Soy doctor, ¿cierto? Soy el señor fulanito de tal, soy don, y se ponen títulos que no necesariamente han construido. A mí me inquieta esos dones, esos señores, esas señoras, esos doctores, esos maestros, que no necesariamente tienen el mérito para ostentar esa dignidad, pero que pretenden representarse por vía de esos títulos. Entonces, con esa misma lógica es importante empezar a pensar también
cómo muchas de las actividades, muchos de los lugares comunes en los que nos movemos, ¿cierto? Están definidos de manera generalmente peyorativa por los ismos. Entonces vamos a ver que hay una cantidad tremenda. En la sociedad contemporánea, digamos que negativiza los ismos, ¿cierto? Entonces se habla de clasismo, por ejemplo, para enunciar una actitud de reivindicación falsa, además, de clase. Es que es clasismo asumir una actitud en la que se le concede al otro una condición estratificada inferior. Nunca el clasismo se utiliza para reivindicar algo positivo, sino para insultar al otro. Igual va a pasar con el ahora que está tan de moda por los desmanes que se están viendo en sociedades como la norteamericana, el racismo, que en su momento, y no es un asunto nuevo, por supuesto, en su momento se presentaba un fenómeno sociológico, cultural, con unas bases antropológicas bastante vacías, que era el de la segregación racial, ¿cierto? Es decir, usted establecía que el mundo estaba organizado según unas condiciones étnicas que le otorgaban a determinados grupos una presunta supremacía, y que quienes no hacían parte de esa etnia o de ese grupo o de esas características o condiciones necesariamente tenían que ser subvalorados, sometidos y llevados a condiciones bastante complejas, bastante desagradables, inapropiadas, que desconocían lo humano. Y a eso hoy lo llamamos racismo. Con esa misma lógica se piensa, por ejemplo, en el sexismo, ¿cierto? Que pretende como desde la condición sexual se puede estar en lugares de privilegio frente a quienes tienen otro tipo de condición. Entonces esos ismos vienen siendo muy importantes para tratar de entender la sociedad en la que nos movemos. Hay, digamos, escuelas de pensamiento que la utilizan, ¿cierto? Entonces uno piensa en el liberalismo, ¿cierto? Que intenta calificar como sujetos adscritos a la doctrina liberal a aquellos que enarbolan algunas formas de pensamiento desde las cuales se entiende el mundo por la vía ya no de la autoridad, sino por la vía de los derechos o por la vía del comercio. Es un asunto bien interesante tratar de dilucidar qué es eso del liberalismo, qué es el conservadurismo, qué es el conservatismo, qué es el comunismo, qué es el socialismo. Y si se dan cuenta, en las palabras que estoy utilizando a propósito, además, aparece ese término ismo, porque es el señalamiento que se le hace al otro como adscrito a una doctrina, a una forma de pensamiento, pero también a un comportamiento. Miren cómo funciona en términos negativos, tan fácil. Pero cuando se intenta llevar al lado positivo o del lado positivo esta forma de comprensión lingüística, generalmente se utiliza la terminación dad, ¿cierto? Entonces se piensa, por ejemplo, en caballerosidad, ¿cierto? Feminidad, equidad. Y son términos que pretenden, por la vía de esas formas lingüísticas, destacar como positivo o destacar como algo deseable lo que de forma negativa compromete una condición totalmente injusta, machismo. Digamos que lo contrario del machismo sería la caballerosidad. Cosa rara si uno se pone a pensar cuáles son las raíces de los dos términos, ¿cierto? Una cosa es el macho y otra cosa es el caballero. Entonces, el macho equivale a una condición eminentemente biológica, instintiva, mientras que el caballero responde a la construcción societal de un esquema de valores, de unas líneas de comportamiento que están definidas, entre otras cosas, por a qué se pertenece. Vamos a pensar. Ahora, vamos
de a poco tratando de pensar esos ismos más utilizados hoy. Hay uno que a mí me llama la atención de manera particular, que, que es el arribismo, ¿cierto? Una condición con la que se señala a quien presume que siempre está más arriba, siempre está en una posición más alta, más elevada. Ese es el arribista, ¿cierto? El arribismo es pretender que todos las visiones, las condiciones que emergen de ese que está siendo calificado son peyorativas. Entonces hay un arribismo, ¿cierto? En pretender, por ejemplo, que todo lo demás es feo, es sucio, es pobre, es marginal, es negativo. Ahí es donde encontramos el arribismo y, por supuesto, el ordenamiento social que en este momento, digamos que determina sociedades como las latinoamericanas, están muy teñidas por ese arribismo. Ahora, ¿de dónde vienen esos ismos en términos operativos, en términos prácticos? Porque en términos filosóficos es muy fácil decirlo, ¿cierto? Esos ismos ideológicos definen acciones humanas a partir del calificativo que les damos, ¿cierto? Positivo o negativo. Y en el aspecto gramatical, ¿cierto?, se le añade a los sustantivos. Hasta ahí vamos como construyendo el ismo como tal. Lo interesante es que hace una transición filosófica, quizás es un poquito harto esto, pero es bien importante saberlo, porque nos da el paso de una sociedad, de unos seres humanos que se piensan a partir del bien, de la verdad y la belleza, del bien, de la verdad y la belleza, que son condiciones trascendentales, que trascienden en el tiempo, que permanecen, que son constantes, digamos que son cartesianas todavía para ese momento, y hacemos el cambio a una forma de entendernos, de calificarnos, de nombrarnos y de clasificarnos, ya no desde el bien, la verdad y la belleza, sino desde la utilidad, la opinión y el gusto. Miren cómo pasamos de unos universales, que pretendidamente humanos, a unos particularismos, otra vez, otro ismo, que son totalmente focalizados, localizados en escenarios geográficos, culturales y de tiempo. Pasar ya no de pensar el bien, sino a pensar la utilidad. Pasar ya no de pensar la verdad, sino pensar la opinión. No es lo que sea cierto, sino es lo que yo opino. Y pasar de aquello que es bello a aquello que es bonito, aquello que me gusta a mí. Y a mí las cosas me gustan por un asunto de construcción cultural, o construcción de tiempo, o construcción familiar, o construcción de miedos, de temores. Entonces ese asunto hay que pensarlo con cuidado, porque miren que hay dos posturas filosóficas allí bien interesantes. Ahora, ¿desde dónde se puede construir ese tránsito desde lo trascendental hacia lo ontológico, hacia el conocimiento del ser, de lo que me constituye a mí? ¿Cierto? De pasar de ese bien a esa utilidad, de esa verdad a esa opinión, o de esa belleza a ese gusto, desde la inseguridad. Y entonces, esas sociedades que en algún momento han pretendido estar ubicadas en un lugar absoluto, pleno, total, que ya se consideran a sí mismo acabadas, terminadas, como en el culmen, en la cúspide de la pirámide, en el ápice. Esas sociedades son las que se consideran, ojo, esas sociedades que se consideran así son las que empiezan a generar calificativos para desdeñar, para despreciar al otro. Y entonces todo ese arribismo, por ejemplo, es muy interesante pensar que nos venía de Europa y que nos viene hoy todavía de Europa, ¿cierto? Es decir, cuando se encuentran estas dos formas, de manera violenta además, cuando se encuentran esas dos formas de existencia, la europea y la mesoamericana o la latinoamericana, si ustedes quieren, cuando se encuentran, lo que va a primar es la visión de los vencedores. Y los vencedores van a asumir que los perdedores
tenemos que entender que esa pérdida es en términos económicos y en términos militares. Deben comportarse con servilismo, otro ismo, ¿cierto? Son sirvientes. Entonces, y eso es muy interesante porque los sirvientes en Europa eran llamados siervos, ¿cierto? Aquí son sirvientes, así son criados. Todavía hoy, en algunas regiones, a la persona que realiza los oficios domésticos se le llama la criada, ¿cierto? La sirvienta, la de adentro, ¿cierto? Ahora utilizan un nombre, precisamente Esperancita, para nombrarla. Es muy interesante porque pone de presente ese arribismo con el que se considera que los patrones, los jefes, los dueños de la casa tienen privilegios societales devenidos seguramente de un asunto teológico, con los cuales pueden organizar el mundo en dos categorías: los privilegiados, lo que llamaríamos en las películas los buenos, y los otros, los malos. Y los malos son los pobres, los feos, los sucios. No es sino que usted prenda la televisión y se va a dar cuenta que este esquema funciona exactamente igual. En la televisión, en las canciones populares, aparece el mundo dividido en dos: los que tienen privilegios y los que no lo tienen. Y tiene todo que ver con este cambio entre la trascendencia y la ontología. Entre entender el mundo desde la búsqueda de unas verdades, o la búsqueda de unas verdades, y la defensa de unas certezas. La verdad como tal se va construyendo porque admite muchas posibilidades. La certeza no. La certeza nace ¿de dónde? De mi inseguridad, de mi miedo. Entonces yo puedo decir que esto es cierto porque yo lo creo, porque yo lo vi, porque yo así lo siento, porque a mí me lo contaron. Uno en los salones de clase uno se encuentra mucho eso, ¿cierto? Y son jóvenes que llegan a defender lo que en su casa les dijeron, o lo que leyeron en algún libro, o lo que vieron en alguna película, como la única posibilidad aceptable. Y desconocen que en la conversación, en la discusión, está esencialmente la posibilidad de cambiar la visión que se tiene del mundo, de aprender otra cosa, de abrirse a nuevos universos. Eso que también los europeos llaman el universalismo. Y ese universalismo es muy interesante entenderlo porque ya no se refiere a la universidad, sino a su propio universo. Por eso tratamos de pensar como europeos en términos de cultura, ¿cierto? Ese cultismo por la música clásica, por el ballet, por todos esos instrumentos propios de Europa, pareciera ser que resultan más válidos, más importantes, más refinados, más depurados que el indígena que toca un instrumento de viento hecho a punta de caña, o que aquel que golpea unos cueros de animal templado en forma de tambor, ¿cierto? Entonces allí hay un asunto bien interesante, y es cómo ese sentido de inferioridad, esa postura de pequeñez frente al otro, es el que admite esos ismos. En algún momento he señalado como una cultura como la del café, en el caso de nuestro país, de esta cosa rara que llaman Colombia, surge no del gusto propio, sino del deseo de un otro. Los europeos toman café, vamos a sembrar café. Hoy mismo se presenta eso. Los europeos y los norteamericanos están empezando a descubrir que el aguacate es comida. Entonces empezamos a cultivar aguacates y ya no nos da vergüenza. Aquí en esta región que es tan rica en la producción de flores, hasta hace unos años era bastante curioso que uno llegaba a las fincas y se encontraba que a los marranos, a los cerdos, se les tiraba en las porquerizas unas hojas de varios colores, se llaman heliconias.
Hasta que vino un europeo y dijo que esas heliconias eran muy bonitas y que eran caras. Y hoy son las flores más caras de todas las aves del paraíso. Y para nosotros eran comida de marranos. Es decir, solo cuando empezamos a legitimar que en el otro hay razones, y el otro tiene que ser europeo, tiene que ser, voy a utilizar una palabra muy fea tal vez, tiene que ser blanco. Cada vez que el blanco nos dice que algo es bueno, nosotros empezamos a asumir lo que es bueno y entonces empezamos a entender que los niveles de desarrollo devienen de ellos y que nosotros, tan antiguos como ellos, tan dueños de unas culturas milenarias, enriquecidas por una cantidad de tradiciones, de técnicas, de saberes, somos poca cosa digamos que en esta construcción universal que venimos haciendo. Por eso es tan interesante que se habla de un indigenismo, para nombrar a unos pobres que pareciera que todavía se bañan con totuma, que todavía andan tragando cosas como la yuca, como el plátano, como el ñame, cuando en realidad simplemente son una manifestación de la cultura de un pueblo, de una organización humana, a partir del conocimiento, del reconocimiento de su propio entorno. Y entonces, esto es muy interesante porque cuando se piensa en esas tendencias ecológicas o ambientalistas, parece que el indígena no existiera, que el campesino no existiera, y resulta que son los campesinos y son los indígenas quienes más saberes de comportamiento amigable ambientalmente tienen, porque ellos han vivido todo el tiempo entre el monte, entre la selva, con el bosque, con la naturaleza, con el río, con el árbol, con la planta. Ellos sí que tienen toda esa cultura, y entonces ustedes pueden evidenciar, por ejemplo, cómo pasa hoy todavía en el Amazonas y en algunas partes, en algunas selvas, como en el Tapón del Darién, que están todos esos científicos, todos esos doctores norteamericanos y europeos detrás de los indígenas, tratando de identificar quiénes son los grandes sabios indígenas para quitarles su saber respecto de alguna planta, respecto de algunas piedras, respecto de algunas formas naturales, para patentarla y convertir ese saber de pobres, ese saber de tontos, ese saber de bobos, en ciencia. Y entonces a la ciencia sí le damos todo el valor del mundo. Entonces ahí tendríamos que volver al asunto que les planteaba hace un momento en relación con el café. Aquí empezamos a validar el café solamente cuando en Europa se convirtió en una tremenda moda, en algo chic, en algo sofisticado, en algo elegante. Y entonces empezamos a avergonzarnos de la agua de panela. Eso es triste. Yo algunas veces lo he planteado como una posibilidad de inquietante, ¿cierto? Porque usted va a la universidad y en la universidad encuentra gaseosas, jugos, té o tinto, café de mala calidad, pero no encuentra agua de panela. Porque en las conferencias, en los salones, ofrecen café, pero no agua de panela, cuando lo que a nosotros, como sujetos culturales, nos habita es esa relación con ese resultado de la caña, con ese resultado del proceso de la molienda, que llamamos panela. ¿Cierto? Hay un asunto ahí de clasismo también que es medio tonto. Cuando ustedes empiezan a mirar las marcas de la ropa que se pone, o que el otro se está poniendo, para asumir una actitud favorable o desfavorable frente a ese otro simplemente por una marca, ¿cierto? Entonces allí hay esa otra cosa terrible que hoy nos define quizás como pocas, que es el consumismo. Una actitud que define nuestra posición en el mundo a partir de las formas de consumo. Hay un enfrentamiento ahí muy interesante, y es que tradicionalmente, quizás esta generación ya no tanto, pero las generaciones anteriores, la mía y la de otras, insistía mucho en el ahorro como una virtud. Hay que ser ahorrativo y había que ahorrar dinero, claro, y había que ahorrar energía, sí, y trabajo también, y camino. Entonces buscábamos atajos también, o sea, el ahorro no tiene que verse estrictamente como algo económico. Había que procurar que la ropa durara determinado tiempo,
Y si se dañaba, pues se podía llevar a arreglar y listo, ¿cierto? O se cambiaba por pedazos, cámbiale el cuello a la camisa, o cámbiale los puños, cámbiale el cierre al pantalón. Pero hay una nueva forma de entenderse con el mundo que ya no está determinada por esa práctica que en ese momento se consideraba un valor, que tenía que ver con el ahorro, a una que tiene que ver con el consumo. Y entonces es más importante hoy consumir que ahorrar. Una situación como esta que se ha venido presentando en los últimos meses, en los que es necesario apelar a la creatividad y a la recursividad para poder resolver algunas necesidades que el mercado no puede en virtud de su cerramiento, pone en duda qué tanto ese consumismo es como el verdadero camino, el más efectivo, el más práctico para resolver nuestra existencia. Y ahí aparecen otra vez todos esos ismos, ¿cierto? Ese consumismo realmente tiene sentido en sociedades que tradicionalmente conciben el ahorro por sus propias precariedades como una posibilidad. Entonces allí hay otro ismo que tendríamos que empezar a pensar. Ahora, cuando esos ismos se le aplican ya no solamente a la economía, ¿cierto? El liberalismo o el neoliberalismo o el consumismo, sino que se le aplica además a una ideología, es decir, a la reivindicación como una cosa cierta, dada de antemano a una idea, ya estamos en problemas, porque entonces todo aquel que no comulgue, todo aquel que no esté de acuerdo con esa idea, va a ser un enemigo. Va a ser un enemigo. Y entonces aparece también otro ismo que es el guerrerismo, ¿cierto? Una necesidad de entendernos a través del conflicto, en la medida que quienes no estén haciendo parte de este grupo, de este clan, de esta escuela, de esta doctrina, son enemigos. Y ahí hay un primer asunto preocupante, porque esa enemistad pone de presente, lo primero, que estamos negando la humanidad en tanto la humanidad es diversa. La humanidad es humanidad. ¿Cierto? Hay un poema maravilloso que dice que el mundo es mundo por ser innumerable. ¿Cierto? Y eso es bellísimo, porque somos humanos en tanto que no somos iguales, en tanto que somos distintos, en tanto que nos caracterizamos por asuntos que devienen de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestra geografía, de nuestros ancestros, de nuestras expectativas, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros proyectos, y eso nos haría diferentes. Pero los ismos lo que buscan es uniformidad, que todos seamos el mismo, nos vistamos igual, comamos igual, pensemos igual, sentamos igual, hablemos igual. Entonces, esa necesidad tonta de que todo el mundo tiene que hablar en inglés, o de que el que habla en inglés es el que tiene la razón. Eso es absurdo, ¿cierto? Pero el que habla en inglés es el que tiene la razón. Por eso los publicistas, los empresarios, o los pseudoempresarios, los negociantes más bien, procuran utilizar tantas palabras en inglés, ¿cierto? Hay un complejo de cosa pequeña que los lleva a pronunciar palabras en inglés para ponerse en un lugar de falsa superioridad frente a los demás. Entonces, que si yo utilizo mi nombre en inglés, entonces ya progresé, ya soy una maravilla. Y entonces al pelado que tradicionalmente se llamaba Miguel, que era hijo de Juan, que era nieto de Joaquín, que era bisnieto de Antonio, tataranieto de Pedro, lo llaman disque Michael. Y uno sí se tiene que pensar, bueno, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuál es la enfermedad que habita a esos padres? ¿Cuál es el complejo que tienen esos padres que llevan a despreciar la tradición propia de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, tatarabuelos, de sus ancestros, que se nombraron en un idioma que los ha constituido para empezar a nombrar a ese otro en un idioma que no conocen ni siquiera, que no dominan, que no manejan, que no hablan? Pero los nombres tienen que ser entonces en inglés, pretendiendo que a través de nombrar a ese otro en inglés ya progresó. Es decir, ya dejó de ser indígena
o dejó de ser campesino, o dejó de tener una herencia agrícola. Simplemente porque hay un desarrollismo, un progresismo, un modernismo, un clasismo, un arribismo realmente, desde el cual pretendemos que llamarse Michael o James es más importante que llamarse Miguel o Jaime, ¿cierto? A mí todavía me tocó en el colegio compañeros que se llamaban Joaquín, el nombre hermoso, ¿cierto? Beatriz, Ana, ¿no? Ahora nombres a punta de Y, que nadie entiende, que nadie comprende, que no le dicen nada a nadie, ni siquiera a quien lo porta, y quien lo porta además pretende defender. No, mi nombre se escribe con 3 Y's, ¿cierto? Mi apellido tiene THS, mi nombre se escribe con ZTH. ¿Y esa vaina qué es? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia Janet terminado en H y Janet sin H? ¿Cierto? Hoy pareciera ser una vergüenza llamarse Maribel, llamarse Margot o llamarse Maritza, cuando son nombres que nos han habitado en las tías, en las abuelas, en los padres, gente trabajadora, honesta, limpia, progresista, una maravilla de personas. Y de un momento a otro negamos todo eso para empezar a nombrar. Y el asunto aquí es cómo empecemos a ceder con las palabras para empezar, para pretender, ahí sí tendríamos que volver a Lacan, y es que el que cede en la palabra, cede en el acto. Si usted deja de hablar con su tradición, empieza a comportarse como como una especie de paria de su propia cultura. Y eso es gravísimo, porque esta cultura latinoamericana es tan importante, tan llena de posibilidades como la europea, no es menos, es distinta y ha sido más conservada por la naturaleza, ¿cierto? Entonces parece que hoy no es importante lo agrícola, sino lo minero, que hoy no es importante lo artesanal, sino lo tecnológico, que hoy no son importantes las materias naturales, sino las sintéticas. ¿Cómo por qué? ¿Cuál sería la respuesta que podríamos darle a ese tipo de experiencias existenciales en las que desconocemos que detrás de nosotros hay toda una tradición maravillosa y cargada de sentido, que en muchos casos, en otros contextos, valoran más que nosotros mismos? Y aquí entonces volvemos a la raíz del problema de esos ismos. Es que esos ismos son planteados, son propuestos por sociedades o por grupos o por instituciones que se consideran que llegaron a lo absoluto, que llegaron al lugar máximo y que a partir de allí todos son pobres, todos son malos, ¿cierto? Habría que pensar un poco en un programa que daban cuando yo era niño que llamaba El Chavo, ¿cierto? Todos pretenden hoy ser la señora Florinda, ¿cierto? Que está cuestionando, que está criticando, que está desdiciendo, pero que vive en la misma vecindad llena de huecos, llena de cosas propias de un contexto. Y ahí es donde esos ismos hay que pensarlos. ¿Qué tanto usted está haciendo parte de ese arribismo, de ese clasismo? Bueno, y hace muy pocos, por lo menos en esta sociedad, que una profesora muy entendida llamaba sometida al embrujo del autoritarismo, empezó a nombrarse como por adhesión de los apellidos, ¿cierto? Y entonces cuando el presidente se llama Pastrana, entonces el país sufre de una enfermedad que se llama pastranismo. Y cuando el presidente es Gaviria, entonces todo es gavirismo. Y cuando cambia, y entonces se va llevando todo al plano de me adhiero a. Y la pregunta básica que queda es, ¿y usted dónde quedó? ¿Dónde quedaron sus criterios, sus ideas, sus expectativas y sus posibilidades para enfrentar al otro desde la realidad y no desde los imaginarios de ese otro? Entonces, cuando usted habla de el santismo, ¿qué significa? No, que ellos son los que mandan,
que ellos son los que gobiernan, los que dan línea, los únicos que piensan, los únicos que orientan, los únicos que pueden ¿salvarnos de qué? De ser nosotros mismos. El gran problema de la modernidad es que todos tenemos que ser Norteamérica. Y entonces lo que pasa hoy en Estados Unidos nos dice una cosa muy bella, ¿cierto? Aquí en este pedazo de tierra que algunos llaman Colombia, hacen una marcha y todo el mundo tiene que ir por la línea amarilla, no puede salirse de ahí, no puede gritar mucho porque interrumpe a los que están hablando. Pero allá, que se supone que son nuestro foco de comportamiento, asesinan como aquí asesinaron a una persona, igual que aquí, pero allá tienen autorizado y se aplaude que hayan quemado carros, casas, golpeado, saqueado. Y entonces allá eso es deseable y uno los escucha y los ve y los lee. Y hay una especie de aplauso, de reivindicación, porque eso está pasando. Pero cuando pasa aquí, entonces todo el mundo cuestiona y aquí, entonces aquí, el que raya, quema y maltrata allá es un héroe. Pero el que raya o quema o maltrata aquí es un villano, es una cosa terrible, es una porquería, es una pátrida. Y eso no deviene de algo distinto que de esos extremismos con los que nos miramos con un sentido de inferioridad frente al otro. Cuando usted considera que el otro es mejor que usted termina metiéndose a un gimnasio, haciéndose cirugías, maquillándose para poderse parecer al otro. Y usted no ve que... Y eso es muy curioso, cuando usted lo ve en el fenómeno turismo se puede evidenciar de manera muy bella. Entonces, porque normalmente aquí se pretende ser europeo en el vestido, ¿cierto? Y entonces los que quieren pretender ser europeos se ponen colores muy sobrios, líneas y cortes muy sobrios, muy discretos, dicen ellos que muy elegantes. Pero cuando esos europeos vienen aquí, lo que quieren es parecerse a nosotros y entonces se ponen las bermudas, las camisas de palmeras, de mangos, de plátanos, de guayabas, de aguacates, andan en chanclas por todas partes. Y si es un colombiano el que sale así, entonces no lo dejan subir al metro. Y hagan el ejercicio. Miren que a un europeo o a un turista gringo jamás le ponen problema en el metro para entrar en pantaloneta. No le ponen problema. Vaya que baje alguien de Manrique, alguien del Popular, al metro en pantaloneta, no lo dejan entrar. Y ahí es donde está ese arribismo que les vengo presentando como una posibilidad de interpretarnos desde un complejo de inferioridad absurdo. ¿Cierto? Habría que pensarnos en el reconocimiento de nuestras propias cosas. Porque nuestras tradiciones, nuestros juegos tradicionales, nuestras comidas tradicionales, solo empiezan a valer en la medida en que un chef las legitima en un libro europeo o norteamericano de recetas o de culinaria exótica. Esa cosa que ellos llaman con un desprecio absoluto, que cultura étnica. Pues como si nosotros fuéramos un grupo raro y no una construcción humana cargada de sentidos, cargada de contenidos y cargada de posibilidades. Pero empezamos a hacer eso, grupos exóticos, como a mí me sorprende que cuando uno encuentra, para el caso de regiones como Cundinamarca, como Bogotá o como Antioquia, los censos de población, uno encuentra que los negros es que son una minoría étnica. Y hay una curul en el Parlamento, en el Congreso, y que para las minorías étnicas. Minoría étnica los negros aquí. En el caso de Antioquia, los negros son el 57% de la población. Y seguimos creyendo que son minoría étnica. Y yo digo, ¿pero por qué? Los indígenas se supone que son minoría étnica en el Cauca, imagínense. Y ahí lo que hay, ¿cierto? Es una condición de reducir al otro a partir de que no se parece al modelo cargado de sinsentidos que nos están presentando de manera constante los medios de comunicación, las redes sociales, que definen, por ejemplo, las formas de belleza, las formas de pensamiento, las palabras con que se deben usar, las tecnologías, las marcas, los colores. ¿Cierto? Entonces a ustedes
en una región como esta, que es tropical, le venden una sección de modas en la que le dicen cuál es la tendencia para otoño o cuál es la tendencia para primavera o para verano. Y cuando estamos aquí en el trópico, donde todo el año es primavera, donde todo el año es verano y donde todo el año hace sol. Pero empezamos a comprarla, ¿cierto? Es que es la tendencia de temporada. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuál es esa estación que está de moda hoy que me están vendiendo? Y debido a que yo la acepto, sino a una necesidad de ser incluido en unos discursos que todo el tiempo me están escupiendo a la cara. La publicidad, lamentablemente, es una de esas prácticas mercantiles que todo el tiempo le están escupiendo a la cara, están pateando el rostro de esos otros, ¿cierto? A los que se supone que quiere llegar. A todo momento le está diciendo feo, gordo, bruto, tonto, ordinario, pobre, porque solamente acepta unos conceptos venidos de Europa o venidos de Norteamérica, ¿cierto? Venidos de otras culturas, que son lo único aceptable realmente. Entonces allí habría que empezar a pensar esos ismos como categorías desde las cuales podemos empezar a reflexionarnos. Y como estos espacios que estamos construyendo aquí son para tratar de entendernos, pues el ismo es una de las principales herramientas, ¿cierto? Cómo se están utilizando, ¿cierto? Cómo se está pensando el totalitarismo político, ¿cierto? Cómo se está pensando ese tecnologicismo para poderme incluir. Yo no sé a ustedes, pero a mí me parece absurdo que en todas partes me tengan que pedir a mí mi teléfono celular, y si yo no quiero tenerlo, ¿qué? No existo. No puedo existir socialmente si no tengo un teléfono celular, si no tengo una adscripción a formas tecnológicas que no necesariamente necesito. Ahí habría otro ismo que pensar, ¿cierto? Entonces, quizás todo ese analfabetismo respecto de lo que somos, respecto de nuestra propia autoría, de nuestras propias tradiciones, es responsable de las condiciones inapropiadas de existencia que presumimos tener. No es que las tengamos, es que creemos que las tenemos. A mí me sorprende que se pretenda que América Latina es una región pobre, o mejor todavía, que se plantee que este pedazo del mundo es, dizque, en vías de desarrollo. ¿Qué significa en vías de desarrollo? ¿Desde qué desarrollismo estamos pensando que somos en vías de desarrollo? ¿A quién tenemos que parecernos? ¿Qué cosas de las que somos tenemos que abandonar para que los otros, bueno, más bien, para ganarnos el aplauso de unos otros que han vivido a expensas de nosotros durante más de 500 años? Hay una reflexión que me parece muy interesante, y es que aquí tradicionalmente los indígenas tomaban el oro y lo convertían en decoración para sí mismos o para sus altares, ¿cierto? Los indígenas cogían el oro y hacían moscas, y hacían barcos, y hacían narigueras, y aretes, y pectorales, y cosas de esas. Y para eso les servía el oro. Ellos no se lo comían, no. Era para eso. Los europeos vienen y cogen el oro y lo derriten y lo convierten en ladrillos, y van y lo entierran en un banco. Y se supone que eso es más inteligente que tomar el oro y exhibirlo con belleza, con filigrana, con trabajos delicados y hermosos. Entonces, eso es una cosa bien interesante. Gloria Cecilia me plantea aquí un ismo que es espantoso, que es el terrorismo, ¿cierto? Hay un terrorismo también, una necesidad de someternos al terror. ¿Y qué es el terror?
¿cierto? Terror era, ya alguna vez lo presentamos aquí, es uno de los perros de Marte, del dios de la guerra. Uno es Phobos y el otro es Terror, ¿cierto? El miedo y el terror. Y entonces estar a toda hora condenados a ese terror, parece que es estar en una especie de moda, ¿cierto? Es que hay que tener miedo, y como hay que tener miedo, entonces todos los días prendo ese televisor y lo pongo a que me dicte motivos de pánico. Y me lo dictan en la salud, en la educación, en lo social, en lo económico, en lo político. Miren ustedes cuando en los noticieros les presentan cosas positivas. Es decir, si un sujeto sale de su casa, yo salgo de mi casa y voy a ir al parque o a la biblioteca, a donde quiera que vaya a ir, y llego allá y no me pasa nada, eso no es noticia. En un mundo que está tan cargado de eventualidades, que yo llegue a otro lugar no es noticia, ¿cierto? Pero si yo en ese camino, yo qué voy a saber, me cruzo con un animal raro, el noticiero llega. Si se me aparece en un pedazo de pan una imagen parecida a esas que adora la religiosidad, entonces eso sí es noticia. Entonces miren cómo allí en esos ismos, lo que hay es una condición de alienación de las posibilidades propias con las cuales podemos presentarnos frente al mundo, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salió ese ismo? Del complejo de inferioridad que se tiene frente a el cultismo. ¿Quién lo reconoce, lo aplaude? Pues el que se siente menos. ¿Cómo es posible que el violín sea un instrumento mucho más puro, elegante, bonito, distinguido, sofisticado que una quena, que una flauta de millo, o que una tambora, o que unas maracas? ¿Qué es lo que define eso? Sino el complejo mismo de quien lo está leyendo, de quien lo está vendiendo y sobre todo de quienes lo están comprando a posteriori. Entonces igual va a pasar con el clasicismo y va a pasar con cualquier ismo, con el ideologicismo, entonces la necesidad de vincularse a ideologías para poder sustentar el discurso propio, o con el liberalismo, o con el conservatismo, o con el comunismo, o con el socialismo, con la doctrina que usted quiera. Lo primero que hace es adoptar ese ismo como una condición para superponerse frente a un otro. Ahí volvemos al asunto. Solamente las sociedades que se asumen absolutas, terminadas, acabadas, depuradas, una especie de elixir de lo humano, generan ismos para nombrar al otro. Aunque no lo sea, ¿cierto? Usted puede pararse desde el barbarismo más absoluto, desde la ignorancia, desde el terror, desde el miedo, para tratar de imponer modelos. Lo que hicieron los paramilitares en el marco de toda esa treintena de años que van desde el 90, ha sido eso, ¿cierto? Un terrorismo total en el que intentan imponer un modelo. Y si uno tuviera la posibilidad de preguntarle a un terrorista de esos, oiga, pero ¿cuál es el modelo social que usted quiere? ¿Usted por qué está matando con tanta hazaña, con tanta agresión, con tanta sevicia, con tanta perversión a estos campesinos? ¿Por qué los está desplazando? ¿Qué creen que les va a contestar? ¿Ustedes creen que tienen una teoría sociológica, filosófica, económica, cultural, comportamental para sustentar eso? Lo hace porque los mandaron. ¿Ustedes creen que si cogen al asesino de los líderes sociales, él va a decir, no, es que hay todo un esquema que nos permitirá entender que llegar al bienestar colectivo depende de la anulación de estos sujetos? No la tiene. Y de hecho usted mira, ¿y en dónde monta? En un carro japonés, o en un carro norteamericano, o en un carro alemán. Pero se supone que está construyendo patria. Se supone que a través de esos asesinatos, de esa anulación del civismo, otro ismo, ¿cierto? Está construyendo un futuro mejor, pero ¿para quién? ¿Para quién es eso?
Entonces miren cómo el istmo si se vuelve el hilo que nos permite ir atando toda esa cantidad de acciones, de comportamientos, ¿cierto? Desde las cuales es posible entender nuestra propia realidad hoy. ¿Cierto? Entonces no se trata de un asunto simple. Repito, el asunto es simplemente una transición en las formas de comprender el mundo, pasar desde la trascendentalidad de la belleza, de la verdad y del bien a la ontología de la utilidad, de la opinión y del gusto. Es decir, dejar de pensar en las cosas que permanecen para empezar a pensar en las cosas que aparentemente sirven para algo. Cuando usted establece sociedades con base en el criterio de utilidad, ya está perdido. Como ser humano está perdido. Ahora, puede que como homo economicus, como ser económico, pues logre aplausos, ¿cierto? Como un ser exitoso, logra medallas. Como un ser laboral, puede lograr ascensos. Pero como ser humano, ya se perdió, porque usted lo primero que rompe es la posibilidad, ¿cierto?, de unirse con el otro, de reunirse con el otro, de encontrarse con el otro, de hermanarse con el otro, no para vivir pegados, ¿cierto?, sino para aceptar que el otro tiene cosas para ofrecer. Allí hay asuntos simbólicos que a mí me parece que son muy interesantes para pensar y que más adelante los veremos por la vía de la literatura. Pero asuntos como la corbata o como el cinturón nos ayudan a entender eso, ¿cierto? ¿Quiénes utilizan corbata? ¿Para qué la utilizan? ¿Cómo la utilizan? ¿Y qué representaciones de sí mismo tienen? ¿Y qué representaciones tienen los demás de la corbata o del traje? Eso, traje clásico de chaqueta y pantalón, camisa, corbata y algunas veces chaleco. Miren cómo allí aparecen todos los ismos. O en el cinturón mismo, ¿cierto? Cuando ustedes se encuentran con culturas que tienen una aceptación de universalidad mayor, encuentra que tienen, lo que vas a ver, coronas de plumas o collares, piercings, perforaciones en las orejas, en el labio. Encuentran otro tipo de fórmulas que les permiten asumir la postura del líder, ¿cierto? Del líder. O sea, el que está conduciendo a, y no del salvador, que es lo que se propone quien tiene una corbata, que es lo que se propone quien se pone un cinturón. Intente pensar por un segundo lo que representa la espada como un símbolo de progreso, de vinculación con la modernidad, por ejemplo, en el caso del encuentro entre América y Europa, de la llegada de Europa a América, que representa esa espada para el que la trae, pero también para el que la ve por primera vez. Y es que los indígenas, constructores de pirámides, constructores de ciudades en las montañas, los indígenas constructores de la Sierra Nevada de Ciudad Escondida, los indígenas constructores de canales, de caminos, de montaña, ¿eran tontos que no construían espadas? No, no las asumían como necesario. Eso es muy interesante porque aquí pensamos que la rueda es el símbolo por excelencia del progreso, del desarrollo, de la tecnología. ¿Y porque aquí no había rueda? Porque aquí no se necesitaba. Y eso nos hacía tontos o bobos porque no teníamos rueda. Porque no, las culturas de aquí no desarrollaron la rueda. Es que aquí no se puede utilizar la rueda en términos prácticos. Si usted intenta pensar las formas de ordenamiento de las ciudades en medio de estos Andes, cargados de montañas que son absolutamente complejas, pues la cuadrícula con la que se dictaron las leyes de Indias para ordenar las ciudades no sirve para nada, ¿cierto? Porque es que aquí las ciudades no pueden ser lineales simplemente porque estamos llenos de montañas. Y usted se encuentra una cantidad de problemas sociales, políticos, culturales, económicos hoy, simplemente porque se desconoce, no se quiere ver la montaña. La montaña está ahí y hay que respetarla y hay que conversar con ella para poder construir modelos de desarrollo propios y no impuestos. Entonces, aquí llevan
30 años peleando contra la línea que para hacerle un túnel. Y no han podido, no han podido. Y se demoraron un mundo de tiempo para hacer el túnel, el túnel de Occidente, o ahora el Robadero de Pobres, que es el túnel de Río Negro Medellín. Hay una cantidad de cosas allí en las que me están diciendo no estamos mirando nuestro propio entorno, no estamos mirando nuestras condiciones, nuestras características, nuestra naturaleza, nuestra sociedad, sino que por el contrario estamos pretendiendo imponer aquí modelos foráneos, modelos totalmente distintos. Entonces, ¿y aquí por qué no funciona el tren? A ver. Es más práctica la carretera, no hay cosa más complicada que esas carreteras colombianas colgadas de unas montañas escarpadísimas, o en las comunas, en los barrios altos, trate de subir un carro a ver cómo le va. ¿Cierto? Y eso es casi que un atentado contra las leyes de la física. Pero es porque no nos estamos viendo. Entonces todo ese ismo tiene que ver con ese tipo de situaciones y de posibilidades. Para cerrar, entonces, y atendiendo pues como una inquietud que me presentan aquí, ese idealismo es muy bello, ¿cierto? Primero que nada porque nombra desde muy, muy adelante en el tiempo una propuesta de interpretación del mundo griega. Es decir, a Platón no se le ocurrió la palabra idealismo, a él se le ocurrió la palabra idea, pero él desarrolla una interpretación del universo, de lo que él llamaba el cosmos, o más bien de lo que nosotros traducimos como cosmos, el éter, a partir de ideas. Es decir, que se logra entender el mundo no por la materialización concreta, ¿cierto?, sino por la idea que tenemos de. Yo puedo entender el mundo a partir de un concepto como humanidad, como amistad, como guerra, como alimento, la idea. Y al entender la idea, logro construir unos vínculos discursivos con el otro. Es decir, si ustedes hacen el ejercicio, y es muy bello pensarlo en términos de cosas simples, cada uno de ustedes cuando se imagina o cuando escucha la palabra casa, tiene una idea distinta de esa materialización. Si uno le pide a los demás, venga, dibuje por favor una casa, cada uno va a dibujar la casa que tiene adentro. Eso es una cosa maravillosa. Hay una obra de arte maravillosa que usted encuentra en el Museo de Antioquia, que es un cuadro aparentemente en blanco, y debajo hay un letrero que dice, esto es una manzana. Entonces uno le pregunta a los, venga, ¿de qué color es la manzana que está ahí? ¿De qué tamaño es la manzana? Y cada uno describe no una manzana, sino la manzana que tiene adentro. Y ahí está la idea de manzana. Entonces, pretender entender el idealismo es pretender entender el mundo desde lo abstracto de la idea. No, ojo, no desde la materialización mismo, ¿cierto? Aquí alguien me plantea una idea que es bien, bien interesante porque es contradictoria a todo esto, que es el patriotismo. ¿Qué es el patriotismo? La idea de que el padre es lo fundamental en una sociedad de esta que es huérfana. En una sociedad como esta en la que el fenómeno del madre solterismo es muy superior al de los matrimonios tradicionales. Se reclama todavía políticamente como un eslogan para ganar pendejos que voten, patriotismo, quiera la patria. Y además es muy interesante porque se conjuga femenino, la, y el asunto es totalmente masculino, patria, la patria. Patriotismo quiere decir un culto al padre. Entonces, y además es muy curioso porque dicen la madre patria. Entonces vamos a pensarlo para ir cerrando esto. Normalmente cuando se quiere ir a la guerra, se apela al patriotismo, a la idea del padre. Pero cuando se quiere construir proyecto, progreso o familia, se apela al
matrimonio. Y ahí es donde está ese idealismo nuevamente en evidencia, ¿cierto? Como por la vía de los conceptos, de las ideas, es que empezamos a construir una sociedad. Ahora, Ladies me dice, venga, y el profesionalismo no es más que el culto a lo que se profesa. Y entonces usted le cree al otro simplemente porque él profesa determinado saber, no importa que lo tenga o no. Tiene, por ejemplo, un título, una tarjeta profesional, un diploma, una medallita, que dice que él sabe, aunque no sepa. Entonces usted se enfrenta al líder comunitario y él sabe de trabajo social, pero no tiene cartón, no tiene tarjeta profesional de trabajador social. Pero la empresa contrata al que tenga la profesión. Ojo, el que profesa, el que manifiesta la adhesión, el que ha jurado servirle a la patria y obedecer a Dios, y que si no lo hace, que Dios lo castigue y que la patria lo premie, y carajadas de esas. Ahí es donde aparece ese profesionalismo, ¿cierto? Que es equivalente, ¿cierto?, a esas doctrinas como el fascismo o como el nazismo, en las que usted ¿qué hace? Yo me guío, me oriento no por lo que yo tengo adentro, no por mis convicciones, no por mis creencias, sino por las del fascio, ¿cierto? Por las del nazi, por una doctrina que me dice cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, cómo tengo que saludar, a quién tengo que odiar, cómo lo tengo que maltratar al otro. Y entonces miren cómo allí, en esos sismos, es que se nos vuelve realmente la posibilidad de entendernos en lo que realmente somos. Muy bien, por ahora dejamos aquí estos ambonios. Ya volveremos a encontrarnos para profundizar un poco, para discutir, para abrir posibilidades de comprendernos en esta sociedad tan cargada de diferencias y de posibilidades. Feliz resto de jornada.